Bueno, muy buenos días o tardes, queridos hermanos. Mi nombre es René Solano Macías. Yo soy psicólogo, soy un hermano de la comunidad Emanuel de Cali, Colombia. Quiero, agradecerles por poder compartir con ustedes este momento. Eh, Damos inicio a una serie de temas que están relacionados con la espiritualidad vocacional. Aquí hay una propuesta, hermanos, que me gustaría compartir con ustedes sobre algunas reflexiones sobre cómo pensar nuestra relación con el Señor, cómo pensar los frutos de esta relación profunda con el Señor que nos llama, con el Señor que se atraviesa en nuestras vidas para despertar nuestra conciencia a un llamado mayor, y que luego esta relación de amor, esta revelación suya, nos convoca a nosotros a irnos transformando a lo largo del tiempo para ir formando en nosotros aquello que es su deseo, la imagen de Jesucristo en nosotros. Este tema, mis hermanos, lo he organizado y tiene una orientación vocacional. Eh, Puede ser una orientación vocacional para pensar la vida religiosa o la vida consagrada, pero bueno, en realidad la vida de matrimonio, la vida de familia, pues también es una vocación y también es un llamado que solamente se hace de manera exitosa en la medida de nuestra relación amorosa con el Espíritu de Dios. Entonces, pues sí quisiera retomar unos elementos en donde vamos a pensar la espiritualidad, pero especialmente quisiera hacer énfasis en la respuesta humana, la asistencia de Dios y la respuesta humana a lo largo del tiempo, eh, como fruto del conocimiento y de la respuesta a ese llamado de Dios. Vamos a ir teniendo varios elementos para pensar esto. Este tema le he llamado así, formar la persona a la imagen de Cristo. Entonces, pues bueno, con este planteamiento muy general, quisiera que fuéramos, bueno, revisando diferentes temas con los cuales vamos a pensar, como les digo, esta respuesta vocacional. Lo primero que les voy a invitar, pues entonces, es a que hagamos una oración y empecemos invocando esa asistencia de Dios. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre bueno, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, queremos darte gracias porque hemos sido privilegiados al poder escuchar tu voz que nos llama a seguirte. Gracias, Padre bueno, porque a través de tu presencia en nuestras vidas, a través de la luz del Espíritu Santo que has puesto en nosotros, has despertado nuestra conciencia y nos convocas a una vida de amor profundo, a una vida que da frutos, a una vida que se transforma en presencia y en acción tuya en medio del mundo, en medio de los seres humanos. Padre amado, en el nombre de tu Hijo Jesucristo queremos invocar tu presencia y actuar en tu nombre. Disponemos nuestra mente y nuestro corazón, disponemos nuestra alma, nuestro espíritu y nuestro ser integral para que tu gracia, tu amor y tu poder sean haciéndose presente en nuestras vidas, ayudándonos a hacer esas preguntas fundamentales que son las que enriquecen nuestro ser. Padre amado, te entregamos estos tiempos de formación, te damos gracias por ellos y te pedimos, Señor, que nos asistas con la gracia de tu Espíritu Santo para que podamos conocerte, conocernos y de ese modo hacer equipo contigo, Señor, hacer equipo con tu Espíritu Santo y con tu gracia para poder hacer tu voluntad en medio de los hombres. Te damos gracias, Señor, por tu presencia, por tu llamado y por tu amor. Te damos gracias, Señor. Amén. Bueno, mis hermanos, como les decía, pues hay una pregunta sobre la vocación, ¿sí? Vocación viene de ese latín vocare, un llamado. eh, y habría que decir qué es el llamado. Hay una dimensión psicológica para pensar ese llamado interno que podemos sentir en lo profundo, buscar un sentido, de construir un para qué de esta existencia, un rumbo, una ruta, un destino final. Bueno, el ser humano está preparado y está diseñado para sentir ese llamado interior, para hacer una búsqueda de aquello que le hace sentido y aquello que le da una finalidad a su vida. Pero tendríamos que decir que esto no es solamente una acción psicológica, una acción
producto de la mente, hablaremos que hay un componente psicológico en todo esto, una necesidad de construir identidad, una necesidad de construir un proyecto de vida, un sentido de vida. Pero tendríamos que decir que al ser el ser humano una persona integral, pues hay una espiritualidad propia de la vocación. Hay una espiritualidad y una trascendencia fundamental que le hace bien a toda persona, esté pensando en la vida consagrada, esté pensando en la vida de matrimonio, simplemente esté pensando en su existencia, pues necesita tener entonces una espiritualidad, es decir, una visión trascendente de su llamado a la vida, del sentido de su vida. Y eso lo vamos a ir desarrollando. Entonces, yo quisiera en este video, cuando lo suba a YouTube, le voy a poner un texto. Quisiera invitarlos a que le ponga pausa un momentico al video y haga esa pequeña lectura. Es una paginita nomás de Word en donde van a estar como unos planteamientos que voy a desarrollar ahora en este momento inicial. Entonces, tómese su tiempo, prepárese y hágase unas preguntas, ¿sí? Bueno, realmente, ¿qué es el relacionarse con esta pregunta vocacional? ¿Cuál es el sentido de mi vida? ¿Será que solamente es una pregunta para jóvenes? ¿Será que es una pregunta que uno debe hacerse una vez en la vida para decidir qué camino tomar o qué estilo de vida tener y luego se olvida esa pregunta? ¿O es una pregunta que conviene hacerse de manera permanente? ¿Sí? ¿Cuál es mi sentido de vida? ¿Cuál es mi ruta? ¿Qué hay de mí? ¿Sí? ¿Qué es lo que tengo que desarrollar? Y también la pregunta sería, ¿y cómo se responde? ¿Sí? Si uno puede hacer eco a un llamado, responder a un llamado, bueno, ¿qué es responder? Y entonces allí vamos a encontrar unas líneas psicológicas, es decir, acciones que como personas debemos ir haciendo, pero también hay otros llamados que serán profundos y que vale la pena pensar, ¿sí? Nos hará pensar en un modelo antropológico, es decir, nos hará pensar en qué es el ser humano, cómo se constituye, qué es lo que le hace salud. Y desde esa perspectiva, yo quisiera presentar en estos encuentros una pregunta sobre la integralidad de nuestra persona. Es muy valioso que como cristianos, es decir, como aquellos que creemos en la revelación del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, aquellos que nos relacionamos y descubrimos su amor y su presencia en nuestra vida y queremos responder de una manera profunda, de una manera decidida, de una manera radical, bueno, podamos tener elementos que nos permitan clarificar qué es responder, ¿sí? Y allí hay una clave, pienso yo, de la vida cristiana, una clave de la espiritualidad. ¿Sí? El hombre es espíritu, alma y cuerpo. Vamos a retomar ese modelo que lo plantea San Pablo, que lo rescatan otros santos y filósofos a lo largo de la historia, San Agustín, Santo Tomás de Aquino, San Juan Pablo II. Y vamos a darle desarrollo para que podamos ir clarificando, bueno, ¿qué es responder? De pronto esa es una de las preguntas principales. ¿Cuándo se responde? ¿Se responde una vez? ¿Se responde durante toda la vida? Desde el plano psicológico, ¿qué significa darle una respuesta a ese llamado trascendental de la vocación? Entonces, bueno, ya que ustedes leyeron, cuando brindo esta enseñanza o este taller, es más bien un taller, lo he brindado en momentos de la exploración vocacional para entrar al seminario mayor aquí en mi ciudad, en Cali. Eh, Les planteo, bueno, léanse la hojita, discutamos un poco sus puntos, vamos punto a punto y vamos a ir haciéndonos una idea de, bueno, ¿qué es este asunto de pensar desde lo espiritual, desde lo psicológico, desde el ser integral, esta pregunta por lo que es el llamado y la respuesta? Entonces vamos a ir descifrando algunos elementos. Cuando hablamos de una espiritualidad y de una psicología de la llamada vocacional, entonces tendríamos que decir lo más básico. Lo más básico es que hay dos, no hay uno solo. No es una alucinación,
cuando sentimos un llamado vocacional, cuando hay una pregunta por la vocación, cuando hay una pregunta por un sentido de vida trascendente. No hay uno solo, hay dos. Desde la fe sabemos que hay uno que llama y hay otro que responde. ¿Cómo nos llama Dios? Por supuesto, ¿sí? Dios nos ha llamado a la vida. Y entonces me gustaría retomar allí una referencia a San Juan Pablo II en su encíclica Familiaris Consortio, cuando menciona que hay dos vocaciones fundamentales del ser humano. La primera vocación es la vocación a la vida, es decir, recibimos un don misterioso, es decir, misterioso no significa raro, ¿sí? Misterioso es que no acaba de ser descubierto. Navegamos y navegamos descubriendo el sentido de estar vivos. No terminamos, terminaremos de pronto en la eternidad. Bueno, entre comillas terminaremos, es decir, nos dedicaremos durante la eternidad a seguir revisando ese sentido y comprendiendo qué fue este hecho maravilloso y qué es lo que significa que Dios nos haya dado vida. Cuando nos dio vida, nos hizo una convocatoria, nos convocó a hacer algo de esta vida. No cualquier cosa. Estamos llamados a tomar esta vida, este cuerpo, esta mente, este espíritu, este corazón que nos ha dado Dios, un lugar en el mundo, nos ha dado un lugar en la historia. ¿Qué vamos a hacer con eso? El crecer en la conciencia de lo que somos capaces de ser, de lo que somos capaces de dar, pues nos lleva a cuestionarnos, ¿qué es lo que voy a hacer con todo este don que he recibido? Es un don valiosísimo estar vivo, tener la capacidad de hacer, tener la capacidad de actuar, tener la capacidad de cambiar la historia, tener la capacidad de construir la historia a través de nuestras relaciones, construyendo los corazones de la gente que tenemos al lado. Tenemos la capacidad de aprender oficios, profesiones, de hacer labores que impactan la vida de otros. Siempre impactaremos positivamente o negativamente. Creo que es en el libro de Job, en donde entre esos diálogos entre Job y Dios, Dios le responde, pues bueno, a mí que tu justicia y tu injusticia, a mí no me afectas, es a otro como tú, es a otro ser humano a quien le afectas o con tus virtudes o con tus defectos. Entonces, este llamado de Dios es un llamado misterioso. Dios nos habla de maneras inefables, de maneras que no comprendemos del todo. Y nosotros podemos escuchar ese llamado o podemos ignorar ese llamado. Lo cierto es que ese llamado pulsa dentro de nuestro interior. Hay veces esa incomodidad con la vida, ese estar vacíos, estar bueno, hay veces ese es nuestro deseo de contestar. Es inapelable, es ineludible este acto de responder, porque tenemos una vida que necesita un destino. Cuando hablamos de que hay dos, estamos hablando de dos que se relacionan, pero cabe bien preguntarnos cuál es el rol de estos dos que se relacionan. Hay uno que llama, hay uno que escucha. Cada uno de los dos tiene un propósito, cada uno de los dos tiene unos sentimientos, tiene unos procesos, cada uno de los dos genera actitudes en medio de su relación, cada uno de los dos tiene una identidad. Dios, pues, no es, como dice Nietzsche, pues un invento del ser humano. Como plantea el materialismo, no es un invento del hombre según sus vacíos o según sus eh, eh, fenómenos de culpa, ¿sí? Podría pensar Foucault, otro pensador más bien contemporáneo. Bueno, esa figura de Dios, hay veces desde esas corrientes filosóficas la pueden pensar simplemente como la figura del vacío del hombre, ¿sí? Para darle un sentido, pues no, este Dios no es creado por el hombre, este Dios tiene su propia identidad y su propia manera de ser, y desde allí busca y llama. ¿Cómo se da la relación entre este que llama y este que escucha? Vale bien preguntarnos cómo es que logramos llegar a tener noticias de este llamado. ¿Cómo es que llegamos a tener noticias de este Señor que llama? La presencia de Dios es una revelación. Es una revelación
que se necesita, que requiere, que llama, que exige una actitud de nosotros. Es la actitud de comprender, de discernir. Dios habla a través de los hechos, Dios habla a través de los tiempos, Dios habla a través de las personas, Dios habla en lo interior de nuestro corazón, por supuesto, habla a través de la iglesia, a través de la palabra, a través de la liturgia, pero esa comunicación no es solo una comunicación masiva, ¿sí? Bueno, esto fue lo que dijeron en la prédica del domingo. Era para todos, claro, era para todos, pero era con un sentido personal. Dios se relaciona de manera personal, no de manera masiva, con cada uno de nosotros. Al llamarnos, ¿sí? Al suscitar el movimiento en el corazón que reclama un sentido, que reclama un sentido de vida, un destino de vida. Bueno, necesitamos sentarnos a escuchar para discernir, para comprender, para masticar, para procesar qué es lo que significan estos hechos. ¿Qué significa la edad que avanza? ¿Qué significa nuestro lugar en medio de los seres humanos? Hay tanto dolor, hay tanta necesidad, hay tantas oportunidades alrededor nuestro, hay tantas situaciones que nos atraviesan y que nos interpelan y que nos dicen, oye, ¿y tú cuál es tu lugar en la vida? ¿Qué es lo que vas a hacer tú por tu vida? ¿Qué es lo que vas a hacer tú por los otros? Bueno, allí está el llamado de Dios. Hay un título de un libro que me gusta que dice así, Dios habla bajito. Bueno, bajito o de una manera, bueno, que exige una actitud del corazón, escuchar esa presencia de Dios. Estoy hablando de la espiritualidad y de la psicología, de la relación del llamado vocacional. Entonces, el pensar este llamado requiere una actitud fundamental de escucha y de discernimiento. Esto requiere corazón, el poder escuchar profundamente a Dios, el poder meditar profundamente su llamado, el poder dar una respuesta asertiva, requiere una primera actitud del corazón que ama, del discípulo atento que escucha la voz de su amado, la voz de su maestro. No sabemos si viene de día, no sabemos si viene de noche, sabemos que viene, sabemos que Él tiene asuntos con nosotros, nos ama profundamente y nos creó con un sentido que nos va revelando paso a paso de manera misteriosa, es decir, de manera que requiere sentarnos al discernir, porque su llamado es profundo, es amplio, y nos queda difícil muchas veces entenderlo de un solo tacazo. Hay veces da la gracia, otras veces nos llama al discernimiento, y ese discernimiento a veces es un poco doloroso porque hay veces nos entra la ansia y uno quiere respuestas ya, y uno quiere saber, entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Entonces, ¿cuál es mi camino? Entonces, tengo que decidir esto, tengo que hacer esto, voy a venderlo todo y me voy, sí, a hacerlo. Bueno, espérate. Tantas buenas voluntades, ¿no? Es decir, el ser humano cuando alcanza a dimensionar todo lo que lo ama a Dios y toda la potencia que ha puesto en medio de nosotros, hay veces nosotros queremos actuar con nuestra buena voluntad, pero nuestra buena voluntad realmente no es tan buena, usualmente, ¿no? Es decir, nuestra visión es tan miope, tan segmentada, tan poco integral, que, bueno, necesita de la caldera, del horno, de ese discernir para poder ir de los sentidos más superficiales a los sentidos más profundos. Para poder ir de las visiones más parciales, no, entonces voy a ser cura, no, entonces voy a ser siervo, no, entonces voy a ser casado, no, sí, pero ¿qué es lo que significa eso? Sí, es decir, hay veces pensamos, sí, hay veces es común encontrar, por ejemplo, gente que no hizo proyecto de vida en su matrimonio, pensó la boda, pensó me caso, pero no pensó que luego iniciaba toda una vida de matrimonio que luego le está costando muchísimo porque no la pensó, no la discernió de manera profunda. Entonces, aquí hay una actitud de comprender, de discernir, más allá de lo que aparece en la primera capa superficial y que va más hacia lo profundo. Esa profundidad implica el conocer a Dios y discernir de quién es Él,
discernir nuestro origen en Él y de conocer profundamente quién soy yo, cuál es la raíz de mis actos, cuál es la historia de donde me desprendo yo, de donde se desprende mi conciencia. Vamos a ir dando más elementos sobre este asunto. Eh, También hay que poder distinguir su voz de otras voces. Hay múltiples voces alrededor de nosotros, múltiples llamados. Miremos nada más el comercio, miremos nada más la propaganda, ¿sí? El mercadeo alrededor de nosotros nos llama a una cantidad de acciones con una cantidad de promesas, ¿sí? Sé esto, sé lo otro, para eso estudias, compra esto, úntate esto, cómete esto, ¿sí? Vístete así, actúa así para ganar. Bueno, una cantidad de cosas. Y entre todas esas voces, muchas no son voces, son ruido. Es decir, muchas no son una invitación a ser persona, a integrarnos como persona. Muchas de esas voces son distorsión. Nos llaman a una distorsión, nos llevan a adoptar actitudes, hábitos, a transformar nuestra persona de una manera antagónica con lo que somos verdaderamente, con aquello que fue creado. Vamos a ver la trascendencia tan importante de poder entrar en un discernimiento de la persona, sea cual sea tu vocación, pero que tú puedas entrar en la profundidad de tu persona para descubrir quién eres realmente, qué es lo que fue creado en ti. Porque cuando tú puedes ser consonante con eso, es decir, descubrir que fuiste hecho para amar, que fuiste hecho para una felicidad que va más allá de la alegría, que implica la constancia, la perseverancia, el compromiso, el desarrollo, implica el donarse, ¿sí? Es decir, cuando comprendes esa naturaleza que Dios puso en vos a imagen y semblanza de Él, entonces allí puedes ser libre comprometiéndote con los actos que realizan tu verdadera naturaleza. Pero aquellas promesas de poder, de bienestar, de satisfacción, que, bueno, antes de hacernos crecer en nuestra naturaleza humana, nos desnaturalizan, bueno, allí comprenderemos el poder de esas distorsiones en nuestra humanidad y aprendemos que también podemos volvernos personas lesivas para otros, incluso para nosotros mismos. No es lo mismo libertad que libre albedrío. Yo puedo hacer lo que yo quiera. Eso es mi libertad. No, no, no. Esa no es tu libertad. Esa es el libre albedrío. Es decir, puedes decidir, pero que tú tengas la capacidad de decidir hacia lo que te hace libre, hacia lo que te hace pleno, hacia lo que desarrolla en plenitud lo que tú eres, eso se llama libertad. Y eso requiere una visión integral, trascendente. Eso requiere una visión del conocimiento de ti a la luz del Espíritu Santo para poder tomar acciones que permitan construir todo esto. Bueno, estoy en la introducción, soltando elementos tranquilos. Luego voy a ir dando más elementos sobre el cómo y el para qué de estas cosas. Estamos poniendo como los puntales para hablar de una psicología de la respuesta vocacional y de una espiritualidad muy necesaria de ese llamado vocacional. Eh, no solamente es un discernimiento, ¿sí? Como me voy al desierto, que allá voy a discernir quién por el desierto viene el discernimiento, pero ese discernimiento no es solamente para es sobre espiritualizarse, no es solamente para encontrarme yo con Dios y sentirme contento, sino que ese llamado y ese discernimiento tiene que ir a mi contexto de vida, tiene que ser una respuesta para el día a día que yo vivo, tiene que ser una respuesta contextualizada en mi sentido de vida, en mis interacciones cotidianas, en el desarrollo de mi carrera, en el desarrollo de mi vocación, en medio de la sociedad, en medio de las personas. Se necesita discernir no solamente quién soy y para qué soy, sino que cuando discierno en el contexto de mi historia, de mi sociedad, de mi cultura, del mundo que hay hoy, entonces puedo comprender también un sentido de para qué estoy aquí, ¿sí? De qué Dios quiere de mí, de qué es lo que yo puedo transmitir en este mundo con mis decisiones. De eso yo ya tenía noticia porque, bueno, ya me vienen poniendo tareas, ¿sí? Mis padres en la crianza ya me vienen diciendo, bueno, sea juicioso, compórtese. La sociedad ya nos ha enseñado a través de los procesos de socialización que debemos hacer. Pero
esta llamada, este encuentro profundo y trascendente con el Señor me resignifica mi historia, me ayuda a comprender otros valores, a comprender otras finalidades que van más allá, que son profundas, que son trascendentales, eh, y que estoy llamado a traer a este mundo. La respuesta entonces, bueno, hay veces nos llenamos de sentimientos y de agrado, es decir, amamos a Dios porque cómo no amar tanta belleza, ¿sí? Tanto amor con la que el Señor se ha acercado a nuestras vidas y queremos responder. Pero aquí hay una clave importante. ¿Qué es la respuesta? Muchas veces la respuesta la sintetizamos en un sí, Señor, sí, quiero hacer tu voluntad. Bien, la palabra se tiene que convertir en vida. La palabra se convierte no solamente en una sucesión de actos, sino que es en la transformación de nuestra persona. Y ahí hay una clave para comprender cómo se articula el desarrollo y la salud psicológica con el desarrollo y la salud espiritual. La respuesta vocacional es una configuración, es un desarrollo de nuestra persona, de nuestra personalidad, de nuestra identidad, de nuestro proyecto de vida, pero que implica mi cuerpo, mi afectividad, mi sexualidad, mi sistema de vida, mi escala de valores, la forma como establezco relaciones con otros, la forma como comprendo la sociedad, las pugnas que se viven en ella y el trabajo que hay que desarrollar en ella. La respuesta es una configuración de la persona que implica que tú te conozcas primero, que implica que tú conozcas diferentes dimensiones. ¿Tú quieres ser cristiano? Bueno, ¿cómo es ser cristiano? Es ir a la misa o ir al culto, a adoptar la palabra de Dios, que es solamente en el templo, es solamente para el momento de la oración. No, es para el todo de la vida. Es decir, nuestros encuentros con el Señor. Es decir, hay unos medios, ¿sí? Bueno, no sé, no quiero escandalizar, ¿sí? Pero a ver, nuestra religión, ¿sí? Nuestra iglesia son lugares y son misión, pero también son un instrumento, es decir, son un medio para lograr que este ser integral que soy en todas sus dimensiones pueda encontrarse con el Espíritu de Dios para que entre el Espíritu de Dios y yo vayamos reconfigurando nuestra persona, es decir, comprendiendo mis tendencias, escuchando la voz de Dios y haciendo ese pacto con la ayuda de Dios para que en mis diferentes dimensiones yo pueda reflejar lo que Dios quiere. Es un proceso profundo, es un proceso integral que implica las diferentes dimensiones de mi persona, no para una semana, no para un momento, sino para el todo de la vida. Entonces, cuando yo digo yo quiero aceptar, Señor, ser cristiano y tu señorío en mi vida, lo que le estoy diciendo a Dios es en las diferentes dimensiones que soy, corporal, afectiva, sexual, cognitiva, vocacional, en cada una de esas diferentes dimensiones en mis finanzas, en mis relaciones sociales, en el consumo que hago de la cultura, yo voy a buscar con tu ayuda y por amor a ti, poder reflejarte en esas acciones de manera integral. La respuesta entonces no es solamente un sí que se quedó dado allá hace mucho tiempo en alguna ceremonia, sí, o en algún sacramento. La respuesta es un dinamismo en mi persona. La respuesta vocacional está viva y tiene que estar viva y tiene que estar vibrante todos los días para que pueda ser auténtica, para que pueda ser real, para que pueda ser amplia, para que me pueda sostener incluso a mí y para que allí pueda vivir el espíritu. Esta respuesta es un dinamismo que se ejecuta en todas las diferentes dimensiones de lo que es mi persona, a lo largo de la vida, en los diferentes escenarios, en las diferentes tareas que yo realice en mi vida. La meta es configurarme, configurar mi afectividad, configurar mis momentos. Cuando yo hablo de configurar mi sexualidad, mi afectividad, mi comportamiento, mi mente, mis valores,
Pues no es un solo momento de la vida, porque cuando yo envejezco, cuando yo enfrento batallas, cuando se va desarrollando mis vínculos, cuando se va desarrollando, pues yo voy cambiando, pues vamos cambiando de escenarios. No es lo mismo la vida religiosa de los primeros 3 años al del quinto, el séptimo o el 12 años, ¿sí? O después de 20 o 30 años. No es lo mismo la opción matrimonial de los primeros años de vida de matrimonio al quinto, al séptimo, al 20.º año. O sea, son diferentes contextos que vamos viviendo y entonces aparecen nuevos eh, connotaciones, tanto del llamado como de la respuesta, como de mi persona que envejece, que madura con el tiempo. Entonces, esa respuesta vocacional implica seguir vivo, es decir, seguir consciente de mí, de mis procesos, para llevarlos al Señor, para con su ayuda ir descubriendo qué es lo que, cómo debo configurarme, cómo quiere actuar el Espíritu de Dios en mí para poder reflejar, ¿sí? En mi persona. Entonces, mire que necesitamos una visión de lo que es el hombre, es decir, una visión antropológica amplia y suficiente para entender la fe, para entender la respuesta de la vida cristiana. No quiere decir que tengamos que ser eruditos en teorías. Bueno, ojalá las tuviéramos, que nos ayuda muchísimo, ¿sí? Pero en la vida práctica y cotidiana, la conversión, pues es un proceso que no termina y que tiene que verse en esas diferentes dimensiones, tiene que involucrar mi pensamiento, mis emociones, mis pensamientos, mis sentimientos, el todo de mi vida. La respuesta al llamado entonces es un trabajarse con la asistencia de Dios y por medio de su dirección, ofreciéndole mi libertad, ofreciéndole mi acto de voluntad para hacerme uno con Él, para que de verdad se pueda realizar en mí ese llamado. El llamado, el deseo de Dios para mí es llevarme a la plenitud, planificar la naturaleza que Él puso en mí, mi identidad personal, mi subjetividad, mi ser. Él lo creó, viene de Él. Tengo que descubrirlo a la luz suya para poder ir respondiendo, ir asumiendo ese llamado cristiano, para poder ir asumiendo qué es lo que Dios quiere hacer conmigo para hacer en el mundo. Me quiere transformar para que yo ilumine el mundo, para que ilumine con el amor, con el servicio, con la presencia a otros hermanos por su poder, por su acción. Para eso, Dios nos restaura. Es decir, este camino es un camino de formarnos, de crecer, es decir, no hay manera de ser cristianos sin que hayan que pensar nuestro proceso de transformación permanente. No hay manera de ser cristianos sin ser restaurados. Dios hace en nosotros una novedad, hace de nosotros una novedad. Es decir, cada ser humano que Él se inventó no había existido antes, así se parezca a otros, pero cada uno es amado y creado de una manera única y auténtica. Y su acción en nosotros hace que se desarrolle nuestra persona hasta que brille. Y allí, en esa connotación de esa unidad con el Señor, es que en eso consiste nuestra respuesta vocacional. Y está hecha no solamente para el goce de nuestra unidad con Dios, que Él lo desea, sino también para poder ser instrumentos, ser hostias vivas, amar al Señor en el amor y en el servicio. Ahora, ¿cómo necesitaremos entonces entrar en esa capacidad de intimidad, en esa capacidad de unidad con el Espíritu Santo para que Él vaya transformando mi persona, para que Él vaya actuando según su presencia, para que Él vaya actuando poniendo en mí aquellas cosas que me hacen único, que fue Él el que se inventó y que tiene un solo propósito, que yo sea imagen y semejanza de Cristo aquí en la tierra. Bueno, mis hermanos, este es el primer video de esta serie que estoy trabajando para ofrecer las bases de la filosofía personalista, de la antropología personalista, esa es la luz
desde la cual estoy haciendo una semblanza de lo que es la respuesta, el llamado y la respuesta vocacional, pero retomando los elementos desde la psicología, de qué es el hombre, de cómo se estructura y cómo ir reconociendo sus diferentes procesos en sus diferentes dimensiones para unirlos a la acción del Espíritu de Dios y desde allí, pues reconocer a qué nos llama Dios y cómo Dios obra en nosotros. Gracias, mis hermanos, por su presencia. eh, y bueno, estamos con el Señor. Vamos para los otros videos. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.